Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, el Instituto Elevan se complace nuevamente en dar una nueva disertación en una fecha tan importante, tan cara para el sentimiento de todos los argentinos, como es la conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano y el Día de la Bandera. Previo a la disertación, vamos a mostrarles unas plaquitas con la próxima oferta académica que tiene nuestro instituto. ¿Qué excusa podemos tener para no hacer lo que debemos? ¿Habrá alguna excusa? Mirando a Libertadores y a sus hombres, ¿alguna excusa? ¿No me cuentan de esos hombres que dejaron todo 13 años de campaña y que pelearon como leones? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no dar los pasos trascendentes que impone este momento? ¿Qué excusa ponemos? Bueno, en el próximo cuatrimestre vamos a iniciar las 2 diplomaturas por cuarto año consecutivo que brinda el instituto, la de liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI, lucidez y coraje, que va a iniciar con su clase asincrónica el 4 de agosto. Está destinada a distintos segmentos de la sociedad. Y la temática de esta diplomatura, lo que tiene de especial, es que abordamos la problemática de la sociedad contemporánea, promovemos con el estudio de la vida y de la obra del general don José de San Martín la reflexión sobre la misma, ¿no? Sobre las problemáticas que la sociedad actual hoy presenta, enfrentando así las problemáticas que tiene un dirigente, un líder en la empresa moderna, a la luz de los conocimientos históricos basados en la figura de este otro arquetipo, de este padre de la patria, el general San Martín. Conoceremos los acontecimientos y los atributos fundamentales de su vida. Reconoceremos, comprenderemos, analizaremos y aplicaremos su estudio a los casos y el ejercicio de los propios líderes de la actualidad. Como el título lo dice, Liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI. Traemos la historia para aplicarla al presente y a las problemáticas que hoy tenemos. Conoceremos las virtudes vinculadas al ejercicio de la política y del mando de este líder, de este hombre, de este conductor, de este político. También dictaremos la segunda diplomatura, que es la que les presentamos con el siguiente video. La diplomatura de análisis estratégico de los conflictos contemporáneos también será dictada por cuarto año consecutivo. El director de la misma es el presidente de nuestro instituto, el coronel mayor Gabriel Camilli. Inicia el martes 5 de agosto con su primer clase asincrónica y aborda el teatro de los conflictos actuales para comprenderlos en los diferentes escenarios regionales e internacionales, caracterizados por la incertidumbre y las diversas manifestaciones que los conflictos presentan. Se abordan desde el ámbito geoestratégico internacional y regional en el siglo XXI, planteando desafíos cruciales que dificultan la toma de decisiones para los diferentes niveles de las políticas estatales. Y los invitamos también para que se vayan preparando para nuestras segundas jornadas de la Hispanidad que se dictarán en el mes de octubre, sábado 11 y domingo 12. Se los presentamos con el siguiente video.
Jornadas de la Hispanidad. Nos une en la región la historia, la misma fe, la misma cultura, la lengua que nos hermana. Hacemos el estudio en estas 2 jornadas de la Hispanidad sobre la base sólida de la cooperación y el intercambio en áreas como la educación, la cultura, la economía, la política, fomentando la integración y cooperación de los países iberoamericanos, promoviendo la cultura y la identidad, difundiendo con orgullo las grandes obras hispanoamericanas, reconociendo y valorando el pasado y y la herencia común que tenemos en esta historia. Estas jornadas serán dictadas en la ciudad de Buenos Aires, es el 2.º año y tanto nuestras diplomaturas como la jornada cuentan con académicos de nivel nacional e internacional. Así que están todos invitados a participar. En las redes iremos subiendo toda la información y los links y obviamente cualquier consulta la pueden realizar a través de nuestro mail en secretaría. Así que le paso ahora la palabra al presidente del Instituto Elevan, Coronel Mayor Gabriel Camini. Gabriel, adelante. Bueno, gracias Claudia. Bienvenidos a todos a esta conferencia magistral del licenciado y amigo Sebastián Miranda. No queríamos dejar pasar la jornada porque no es para nosotros simplemente una efeméride del calendario, sino como ustedes habrán visto, nosotros le damos un sentido profundo a las fechas patrias, tratando de explicar a todo el que quiera oír, porque esta conferencia es abierta y gratuita, después se sube también a YouTube, el real sentido de la historia tan deformada en nuestra Argentina, pasada, presente, que nos han cambiado la historia. Entonces, a través de nuestros conferenciantes, tratamos de mostrar la historia tal cual nosotros la vemos. Por eso el Instituto Estudio y Legado en Valores Nacionales hace eso, como habrán visto, tanto en la oferta educativa como en todo lo que tratamos. Quiero agradecer especialmente al licenciado Miranda, que a pesar de haber sufrido una grave pérdida en familiares directos, él hoy estoicamente quiso estar acá presente para cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado, que era dar su testimonio sobre la vida de este arquetipo de la patria que es el general Belgrano. El licenciado Miranda es un reconocidísimo historiador, es un amigo de la casa, es un miembro de Elevan. A él me unen infinidad de cuestiones. Ha trabajado también conmigo en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. He tenido el honor de tenerlo como digamos, miembro de mi staff. Así que sé de los valores y de las virtudes y del conocimiento profundo que tiene Sebastián. Nosotros en el EVAN tratamos de reunir a un grupo de intelectuales de distintas generaciones para que esta llama siga presente y siga viva. Por eso Sebastián es uno de esas personas en las cuales nosotros tenemos depositada nuestra confianza. Él es licenciado, es profesor de historia, es licenciado en historia y también es especialista en historia militar contemporánea. Es profesor y sobre todo tiene una virtud muy particular por la cual ustedes lo conocerán. Es un gran escritor y ha escrito decenas de libros que hacen al interés de la verdadera historia. Por eso somos amigos, digamos, buscando en cada uno de los temas que él aborda la verdadera cara, el tema de San Martín, el tema de Belgrano. Somos colegas en un par de publicaciones que hicimos juntos sobre Güemes, sobre Belgrano y sobre San Martín. También él aborda la historia de un periodo doloroso de la patria, rescatando a los mártires de la patria, rescatando al teniente coronel Larrabure, y recientemente está entrando en imprenta el capitán Viola, está escribiendo sobre el coronel Ibarzábal, todos estos héroes olvidados, despreciados, ¿no?
por la ingratitud de los hombres. Y Belgrano no fue una excepción de esa ingratitud de esta Argentina extraña, esa Argentina misteriosa. Nos une ese extraño espíritu, ¿no? Y con estas conferencias y con estos testimonios lo que queremos es reparar con estas palabras, con estas clases, y hacer justicia a este hombre grande que fue Belgrano y mostrar la grandeza reflejada en las virtudes, porque esas virtudes son las que hoy deben orientarnos. Esas virtudes, pues siempre digo y no me canso de decir, la Argentina hoy necesita rumbos, alguien que marque rumbo, que diga vamos para allá, y no veletas que andan dando vuelta al factor del viento sin saber a dónde ir y tratando de ir donde calienta el sol. Así que este es el desafío y esta es mi gratitud pública a Sebastián, que sé de su dolor y de su pérdida, pero no obstante, siguiendo el ejemplo de Belgrano, toma la bandera y arremete. Muchas gracias, Sebastián, y no los voy a cansar más. Y si está presente acá, creo entre el público, mi querido Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, les mando mis saludos para que aprendan de este testimonio. Gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Claudia, gracias Gabriel. Todo lo que decís, venimos ya hace mucho juntos. Puedo presentar hoy es que vos me llames amigo. Como decís vos, en momentos de mucho dolor a nivel personal, realmente si tengo que presentar hoy un título es el de que sos mi amigo, que me parece que es lo más importante. Bueno, vamos a recuperar hoy la figura de Manuel Belgrano, empezando casi por el final, como decía el coronel mayor, eh, cuando Belgrano muere, un día como hoy, pero de 1820, solamente un de Castañeda hace referencia a la muerte de él. Hoy en día nosotros lo tenemos como un gran prócer, pero pensemos que él se muere verdaderamente en la pobreza. Es real la anécdota de que él le tiene que entregar su reloj a su médico como forma de pago, y es verdad que no había ni siquiera dónde enterrarlo y hubo que tomar una mesa de piedra para de ese mueble hacerle la lápida. Después vino mucho más tiempo a través de una colecta pública, porque los gobiernos tampoco lo hicieron, lo que es el mausoleo de él en Santo Domingo, donde descansa actualmente. Así que si empezamos por el final, nos tenemos que acostumbrar, le pasó a San Martín, le pasó a Rosas, que murieron en el exilio, a que lamentablemente algo que tenemos que corregir como pueblo es la ingratitud hacia nuestros próceres. Belgrano no fue ajeno a esto, pero yo creo que a él poco le importó esto, ¿no? Porque él estaba justamente para servir. Pero nosotros tenemos que hacer justicia porque, como decía el coronel mayor, es un faro, es un norte, es una fuente de valores que orientan el obrar. Nosotros, el recordado Ricardo Paz, en su obra maravillosa sobre los conflictos de Chile, El conflicto pendiente, él se preguntaba cuándo dejamos de ser una raza de guerreros para convertirnos en una de mercaderes. Todo el bienestar material no tiene sentido si no está orientado por los valores. Y en ese sentido iba Manuel Belgrano, que se preocupaba también por el bienestar material, pero que entendían que los valores eran la luz que debía guiar todo eso, y nosotros coincidimos con eso. Vamos a empezar con una presentación para ayudar a que lo puedan ver. Guarden un poquito que siempre un poquito. Ahí estamos. ¿La ven? Ahí se ve perfecto, Sebastián. Bueno, lo primero siempre tomado como una de las frases más maravillosas de Belgrano, la que él le dice a San Martín, cuando San Martín le va a hacer el relevo como comandante del Ejército Auxiliar del Perú, él le escribe, San Martín pide que se quede con él, y Belgrano le pide a San Martín quedarse con él, aunque sea en calidad de soldado. Y le dice textual estas palabras en una carta: nada me arredrará para servir, aunque sea en clase de soldado, por la libertad y la independencia de la patria. Ese era Manuel Belgrano, con la humildad que lo va a caracterizar toda su vida. Nosotros, si tomamos los datos biográficos básicos, tenemos que tratar de sintetizar la vida de este hombre en no más de 40 minutos. Lo ubicamos naciendo el 1 de junio en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, en 1770. Después es bastante conocido que era hijo de un italiano, de un genovés, casado con una criolla,
Y después también es muy conocida la etapa del estudio en España, ¿no? Era una familia de un muy buen pasar económico y se pudo dar el lujo de algo muy raro en la época, que es poder mandarlo a estudiar a Europa, concretamente a España, a las mejores universidades, donde él se recibe de abogado. Y cuando él vuelve al Río de la Plata, vuelve ya con el título de secretario del consulado, que es una institución que de haber funcionado, cabía perfectamente el perfil de Manuel Belgrano con el del consulado. ¿Por qué? Porque era una institución creada con el fin de fomentar el arte, la ciencia, el trabajo, la cultura. Y Belgrano en ese sentido era un hombre que tuvo muy claro, más allá de que nosotros lo vemos esencialmente como creador de la bandera y como militar, es un hombre que entendía perfectamente que la libertad de los pueblos pasaba fundamentalmente por la educación, por el arte y por las ciencias. Le vamos a ir hablando de esto. Una de las cosas que yo creo que a él lo fueron de alguna manera desde de esta etapa que él estaba en España, viendo la realidad que tenía España bajo los Borbones, que pueda entrar en un proceso mucho más acelerado de decadencia, era que cuando él llega con el cargo de secretario del consulado, permanentemente las autoridades residentes en América y algunas de las que residían en España van a boicotear una enorme cantidad de iniciativas que él presenta, ¿no? Para el fomento de lo que es el bienestar de la población, desde como digo, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de las ciencias, de la educación. Entonces él viene con una serie de ideas innovadoras de Europa, las quiere aplicar cuando es secretario del consulado, y la primera desilusión grande que él va a tener es que muchas de esas medidas no se la dejan aplicar. De alguna manera le atan las manos. Lo vamos a encontrar en 1806 y 1807 participando en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, en el cual él tiene un rol destacado, es uno de los pocos funcionarios que no le jura fidelidad a la corona británica, y él ya ahí empieza a formar experiencia militar, ¿no? Él va a llegar a ser segundo jefe de lo que era la Legión de Patricios. Entonces, si bien no era militar de carrera y de vocación, él tuvo la oportunidad de en esta etapa, 1806-1807, empezar a tener formación militar. En esa etapa, cuando ya España es invadida por los franceses, él va a integrar lo que es el Partido Carlotino, que es un grupo que tiene ya una idea de autonomía, de formar un gobierno autónomo bajo la regencia de Carlota Joaquina, que era la esposa del rey de Portugal y hermana de Fernando VII. Cuando los franceses invaden el territorio portugués, los británicos la obligan a la corte portuguesa a trasladarse a Brasil, y dentro de esa corte está Carlota Joaquina con su esposo, con el rey de Portugal, vuelvo a insistir, hermana de Fernando VII. Entonces aparece una primera idea de establecer un gobierno autónomo con una regencia de la hermana de Fernando VII. Ya en 1810 él tiene una participación muy activa en la Revolución de Mayo, primero como parte de la Legión de Patricios para presionar al virrey para que convoque el cabildo abierto, y después durante los debates durante la Semana de Mayo. Sabemos que después, una vez que se conforma el 25 de mayo de 1810 la Junta Provisional Gubernativa, nuestro primer gobierno autónomo, Belgrano es parte de esa junta como vocal. Y rápidamente, en esta etapa, nosotros acá podemos hacer una gran cantidad de referencias a lo que fue en esta etapa que venimos hablando, el reglamento de escuelas que él crea, la fundación de la Escuela de Náutica, la de Comercio, la de Geometría, Arquitectura, el impulso de todo lo que es la educación para la mujer. Para él era muy importante la formación religiosa dentro de las escuelas. Era un hombre en el cual entendía al hombre perfectamente como una unidad de cuerpo y alma. Era un hombre que raramente uno encuentra una carta en la cual no hay una referencia religiosa. Esto venía dado también de parte de la familia. Él nació muy cerquita del convento de Santo Domingo, y tanto su padre como su madre y él posteriormente van a ser terciarios de la Orden de los Dominicos. ¿Sí? Es importante la participación de él durante la Semana de Mayo para la destitución del virrey Cisneros y después en la conformación del primer gobierno patrio. Pero acá vamos a empezar una etapa muy intensa en la vida de él, y una de las cosas que a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, es la vocación de servicio. Vamos a ver en poco tiempo todo lo que él hizo. Eh, Rápidamente, cuando él lo nombran vocal, inmediatamente, como era una de las pocas personas que tenía verdaderamente preparación, lo van a mandar como parte de la primera campaña de la Banda Oriental. La ciudad de Montevideo no reconoce la Junta Provisional Gubernativa, la ciudad de Asunción tampoco. Entonces lo que hace la Junta es enviar expediciones al Paraguay, a la Banda Oriental y al Alto Perú. Nosotros lo conocemos más por la segunda, el Alto Perú. Después de un paso que es breve por lo que es la participación de la primera campaña de la Banda Oriental, va a desarrollar la acción, que es un poquito más conocida, sobre el Paraguay, en lo cual esto lo estudió muy bien el coronel
Mayor Camilli, él tiene que hacer un trabajo que es realmente ya es una proeza, todo lo que es la marcha, pasando por esteros, por pantanos, atravesando ríos, arroyos, hacia el Paraguay, con una logística bastante poco ayudada desde parte del gobierno. Sin embargo, aunque él se quejaba amargamente de la falta de medios, él permanentemente era un hombre que no se quedaba en la acción, no se quedaba en la queja, sino que iba a la acción para solucionar esos problemas. Entonces, una campaña que va por tierra, pero con un apoyo importante, con una escuadrilla desde los ríos. Ya la marcha hacia el Paraguay es una verdadera proeza. Y el objetivo de esa campaña al Paraguay, igual que lo va a hacer el Alto Perú, es obligar a las autoridades locales a reconocer a la autoridad que ha nacido en Buenos Aires en 1810. Y en esta campaña al Paraguay, él va a ir anteponiendo, digamos, la expedición a una serie de emisarios diplomáticos que intentan convencer a las autoridades paraguayas de reconocer al gobierno que se ha formado en Buenos Aires en mayo de 1810. Por eso, primero viene la mano diplomática. En ese camino él va llamando la atención a las autoridades por el estado prácticamente de indigencia en el cual se hallan las poblaciones, especialmente en Corrientes, y por eso la preocupación de él por la fundación de escuelas, por la fundación de pueblos, por el fomento de la actividad económica en Entre Ríos y en Corrientes. Es decir, él va haciendo esa preparación militar, pero también viendo la situación en que se encuentra la población, llamando la atención a las autoridades del descuido en que ha quedado toda esa zona, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas. Bueno, la expedición parte en octubre de 1810, va a librar un primer combate en Campichuelo, en el cual él logra internarse en territorio paraguayo, pero después ese ejército, que es muy inferior en número a las fuerzas paraguayas, va a ser derrotado en Paraguarí primero y en Tacuarí después. El 19 de enero, la primera batalla, y el 9 de marzo de 1811, la segunda. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, cuando se va a librar la batalla de Tacuarí. Belgrano está parado frente a las tropas y un oficial se acerca a él y le dice: general, nosotros somos 400 y los paraguayos son alrededor de 5.000. Y Belgrano tiene una frase maravillosa que le dice, lo mira al oficial y le dice: da lo mismo morir a los 40 que a los 50, carguen. Eso es la esencia del espíritu de Manuel Belgrano. No le importaba tanto lo extenso de la vida, sino realmente las cosas por las cuales valía la pena dar la vida. Y en esa frase se refleja lo que fue Belgrano, que realmente gastó su vida en función de la patria. Cuando él vuelve de la expedición al Paraguay, prácticamente no lo dejan descansar y lo mandan en una misión, la cual es un poquito más conocida, ya estamos hablando del gobierno del Triunvirato. Los realistas desde la ciudad de Montevideo, que no se había logrado tomar, enviaban permanentemente incursiones para saquear las costas de nuestro litoral. Nosotros conocemos esto por el combate de San Lorenzo, es decir, San Martín va a San Lorenzo, a Santa Fe, a rechazar esas incursiones corsarias que venían de Montevideo, y como la ciudad estaba bloqueada por tierra, venían a tratar de obtener abastecimientos en las poblaciones locales para abastecer la ciudad. Y a Belgrano lo mandan a lo mismo. En ese contexto, cuando él llega a lo que era en ese momento la Villa del Rosario, con la asistencia del coronel Monasterio, establece dos baterías, en donde está hoy en día el Monumento a la Bandera. La batería de la Libertad, que estaba en la Barranca, y la batería de Independencia, que estaba en una isla. Esta foto que ven acá corresponde a dos cañones que están en el Museo Histórico del Ejército en Ciudadela, que son dos cañones que están en el ingreso. Cuando uno entra está hacia la derecha. Para mí son dos de las piezas históricas que tienen más valor en nuestro país, y que fueron parte de las baterías de la Libertad y la Independencia, y posteriormente también estuvieron en la batalla de Vuelta Obligado. Son dos cañones de bronce muy grandes que tienen nombre, tienen un sello, que son el egipcio y el avisador. Si van al Museo de Ciudadela, pasen por esa, uno tiene obligatoriamente que pasar frente a esas piezas. Bueno, fueron testigos del primer izamiento de nuestra bandera y también del rechazo a la agresión anglo-francesa en la Vuelta Obligado. Cuando cuando él crea la bandera, es lo que va a decir, porque evidentemente las tropas combatían con los mismos símbolos, que había obviamente que diferenciar a la propia tropa de la tropa enemiga. Y él lo que plantea es que él crea la bandera inspirado en los colores de la escarapela. Nosotros tenemos por esta deformación de la historia que nos hablaba el coronel Mayor, la idea de que la escarapela aparece por primera vez en mayo de 1810, cuando en realidad la primera aparición de la escarapela es en 1807. Cuando los húsares de Pueyrredón pasan por la villa de Luján, el padre Montes le entrega una cinta de 38 centímetros de largo
con los colores del manto de la Virgen. Es el primer uso de la escarapela, que si uno ve el uniforme histórico de los Úsares de Pueyrredón, la llevan. Es decir, los colores de la escarapela están inspirados en los del manto de la Virgen y los colores de la bandera en los de la escarapela. Hay otro antecedente importante que son unas declaraciones del hermano, de uno de los hermanos de Belgrano, que dice que los colores elegidos para la bandera fueron inspirados por el manto de la Virgen. Y otro dato más que es importante, que cuando crea la bandera para el consulado, lo hace también inspirado en los colores de la Virgen, bajo lo que es la advocación de la Inmaculada Concepción. Bueno, Belgrano, cuando informa de la creación de la bandera, lo dice con esta frase tan estoica y tan sencilla: siendo preciso enarbolar la bandera y no teniéndola, mandéla a ser blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Nada más. En esa carta al triunvirato. Y el 27 de febrero de 1812, por primera vez, frente a las baterías y frente a la población civil, esa bandera la habían cosido unas damas de Rosario, le dice esto a los soldados: en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional. En aquel nuestras armas aumentarán las glorias, juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: viva la patria. Señor capitán y tropa destinada por primera vez a la batería Independencia, id posesionados de ella y cumplid el juramento que acabáis de hacer. Y ahí se produce el primer izamiento de nuestra bandera nacional. ¿Sí? Acá estaba lo que les decía de las piezas históricas en el Museo de Ciudadela, lo que les decía de la inspiración y el testimonio del hermano de Manuel Belgrano, en los cuales nos hacen referencia al origen de los colores. Después la historiografía liberal, sobre todo la mitrista, inventó ese cuento inspirado en los colores del cielo. Menos mal que el día no era nublado, tormentoso, porque si no teníamos una bandera muy gris. Pero la realidad histórica es esa, ¿no? Hay una costumbre, digamos, de algunos sectores de nuestra historiografía de borrar todos los elementos religiosos de nuestra historia. Y si hay un prócer que fue verdaderamente católico, fue Belgrano. Esta es una bandera que está en la capilla de Titri, en Bolivia. Son unas banderas que se descubren muchos años después de la batalla de Yaumi, son las más antiguas que se conservan. Una está en Titri, hoy en día en el Museo de la Casa Libertad en Sucre, que es esta, y la otra está en el Museo Histórico Nacional, que son las dos banderas nacionales más antiguas que se conservan. En una investigación que hizo el CONICET sobre los colores originales, lo que plantea es que en realidad el color se dice azul celeste, porque no es un celeste, sino que es un color más parecido al azul, ¿no? Uno con la banda azul celeste en el medio y el otro, como la conocemos actualmente, con la banda blanca en el Museo Histórico Nacional. Y lo que se cree es que algún oficial, suboficial o soldado, para evitar que cayeran en poder de los realistas, la esconden en esta capilla, y muchos años después, siendo una restauración de la construcción, se descubren estas banderas, ¿no? Si vamos a las navales, ya que hacemos referencia del Día de la Bandera, la más antigua que se conserva, la original está en Casa Amarilla y la otra en el Museo del Tigre, es esta. Es una bandera, la bandera de los Pozos de 1826, para hacer referencia a la bandera de la Marina. Y si hacemos referencia a la Fuerza Aérea, esta es la que se conserva en el Museo de Aviación, en la Escuela de Aviación Militar, y es la que flameó en Puerto Argentino durante la gesta de Malvinas. Hacemos referencia a la bandera, a una más vinculada a nuestro ejército, otra a la Marina y otra a la Fuerza Aérea. Bien, cuando él vuelve de la campaña al Paraguay, después de la derrota de la primera campaña al Alto Perú, después de la batalla de Huaqui, los realistas empiezan a avanzar hacia lo que es el actual norte argentino, y a Belgrano lo mandan a detener esa invasión, que viene con el objetivo de llegar hasta Buenos Aires, ¿no? Acá tiene el mapa donde está ubicada la batalla de Huaqui, ahí cerca del lago Titicaca. Hasta ahí habían llegado las fuerzas revolucionarias, que el objetivo final era Lima, y ahora empiezan a retroceder. Cuando Belgrano sale de donde estaban esas baterías, él las había establecido, ¿qué es lo que hace? Avanza hacia el norte en una situación de mucho peligro, porque no solamente se trataba de ese frente realista, de ese ejército realista que venía avanzando hacia Salta y Jujuy, al mando del brigadier Goyeneche, sino que había una conspiración encabezada por uno de los héroes de la defensa de Buenos Aires en 1807, Martín de Álzaga, que estaba combinada con el foco contrarrevolucionario de Montevideo, con Gaspar de Vigodet, y con General Pío Tristán, que operaba ya sobre el norte argentino. Entonces, es una situación muy compleja en 1812, porque son varios frentes de guerra que tenemos.
Cuando él le envían desde Rosario hacia Jujuy, él lo que se da cuenta es que ese ejército que había quedado desarticulado después de la primera campaña en Alto Perú no está en condiciones de resistir. Y el triunvirato le ordena retroceder hasta Córdoba. Él llega a Jujuy, se da cuenta que no va a poder detener a ese ejército realista justamente en la provincia de Jujuy, que estaba en ese momento unida a la de Salta, y decide practicar lo que a él le habían practicado los paraguayos durante la campaña al Paraguay. Es la táctica de tierra arrasada, que nosotros la tenemos más presente por ahí por la campaña de Napoleón en Rusia. Esa táctica de quemar las cosechas, no dejar lugar para que esa fuerza realista se tenga donde refugiarse, hace que ese ejército realista, que es muy superior, llegue desgastado. Y él retrocede hacia Jujuy. Ahí va a reclutar tropas, va a reclutar algunas fuerzas, pero eh, la fuerza que tiene Belgrano sigue siendo realmente muy inferior. Se libra un pequeño combate en Las Piedras, en el cual lo que sería la retaguardia patriota logra detener a los realistas que venían en persecución de la fuerza de Belgrano, que estaban replegándose hacia Tucumán, y eso le da tiempo a Belgrano a llegar a Tucumán, a organizarse y a tener una fuerza poco entrenada, mal equipada, pero con la cual dar batalla en lo que es hoy en día Tucumán. Esa batalla es prácticamente peleada a la desesperada, porque los realistas lo doblan en número a Belgrano, pero Belgrano era un hombre que había leído bastante historia militar, algunos dicen que copió una de las tácticas de César en Farsalia, oculta la caballería en un momento, en un lugar del campo de batalla, y esa caballería es la que actúa sorpresivamente sobre los realistas y es decisiva para la victoria de Tucumán, que es confusa. De hecho, Belgrano en un momento se va del campo de batalla hacia la ciudad de Tucumán pensando que la batalla estaba perdida, porque el sector del centro patriota triunfa, el sector de la derecha triunfa, pero el sector de la izquierda tiene que retroceder. Y en el medio del humo y de la confusión pasa una manga de langostas que cuenta el general Paz que los soldados pensaban que eran balas que le estaban pegando y eran las langostas que se habían copado todo el campo de batalla. Posteriormente, Belgrano se entera que en realidad la victoria ha sido de las fuerzas patriotas. Es tan confusa la batalla que no tiene claro que sea triunfada, a tal punto que incluso entran unas carretas con abastecimientos para los realistas del ejército de Pío Tristán, pensando que la ciudad de Tucumán está en manos realistas y en realidad está en manos patriotas. Por eso les digo que en un primer momento se impone el lado derecho y el centro patriota, se derrota la izquierda, Belgrano se retira, irrumpe la reserva y la caballería tucumana con Dorrego, mezcla de milicia y de fuerzas regulares, y los realistas de Pío Tristán se empiezan a replegar hacia el norte. Con lo cual, esta batalla salva a la revolución, porque si los realistas hubieran vencido a la fuerza de Belgrano, no quedaba ninguna otra fuerza capaz de resistir el avance de la fuerza de Pío Tristán, que había sido compañero de Belgrano en la universidad en España, para resistir ese avance que iba a llegar a aplastar el foco de la revolución en la ciudad de Buenos Aires. Bien, en esta batalla los realistas tienen 453 muertos, 626 prisioneros y lo más importante, se detiene el ejército realista, pero se capturan todos los pertrechos, prácticamente todo el parque. Eso le permite a Belgrano tener el equipo suficiente para reconstituir ese ejército que había estado tan golpeado después de la batalla de Huaki. Belgrano era un hombre que imponía la disciplina del ejército y que fue un gran organizador, un hombre que tenía la capacidad para, en medio de las situaciones más caóticas y más desesperadas, tener el temple. General Paz lo destaca en sus memorias, incluso durante las retiradas, para ver con frialdad esa situación, hacer lo que había que hacer y recuperarse. Y esto es lo que logra hacer con ese ejército que había sido vencido en Huaki. Tucumán le va a dar un poco de aire porque le va a brindar una gran cantidad de equipo militar para rehacer el ejército. ¿Sí? Y después es importante esto, cuando él, a raíz de esta victoria, le entrega los despachos de capitán general, él lo rechaza diciendo, primero que si era capitán general eso le iba a generar la obligación de tener escolta, y eso era un gasto para el Estado. Y él dice esto, escribe esto, sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida. Este es el premio a que aspira vuestra excelencia, tal vez ha creído que tengo un relevante mérito y que he sido el héroe de la acción del 24. Hablando con verdad, en ella no he tenido más de general que en mis disposiciones anteriores y haber aprovechado el momento de mandar avanzar, habiendo sido todo lo demás la obra de mi mayor general, de los jefes de división, de los oficiales y de toda la tropa y paisanaje, en términos de que a cada uno se le puede llamar héroe del campo de las carreras de Tucumán. Esto era lo que era la humildad de Belgrano.
él le va a consagrar a la Virgen la victoria, le va a entregar el bastón de mando, y desde entonces la Virgen se va a convertir en la patrona del ejército argentino. Él va a seguir a la fuerza de Pío Tristán y la va a vencer nuevamente en la batalla de Salta, ¿sí? Esa batalla se decide mucho más rápido que la anterior. Él va a ingresar por un lugar por donde no esperaba su compañero de universidad, Pío Tristán, va a cargar la caballería patriota contra la izquierda realista, la derecha patriota con la realista. El centro va a ser derrotado arrastrando las reservas y se van a replegar sobre lo que es hoy en día el casco histórico y el cabildo de Salta. Y ahí, después de un breve combate, se van a rendir y se va a rendir el ejército completo. Es destruido completamente el ejército realista. La mayor parte queda muerto, herido o prisionero. Con lo cual esto le permite a Belgrano continuar reequipando el ejército y ahora sí avanzar sobre lo que es el actual territorio boliviano, lo que se llamaba en ese momento el Alto Perú. Y ahí la suerte de las armas va a ser desfavorable, porque va a ser vencido en la batalla de Vilcapugio y en la de Ayohuma, y eso va a obligar nuevamente al repliegue sobre Tucumán. O sea, lo que se había ganado en las batallas de Tucumán y Salta, y se había logrado en ese avance hacia el interior del Alto Perú, se pierde en Vilcapugio y en Ayohuma. Cuando él se repliega sobre Tucumán, ya había llegado al actual territorio argentino un hombre, era un militar verdaderamente de carrera y de vocación, como era el entonces teniente coronel José de San Martín. El gobierno dispone, en primer lugar, que sea San Martín el que conduce los refuerzos para relevarlo a Belgrano, y después lo va a nombrar directamente comandante del Ejército Ciudad del Perú. O sea, primero va a conducir refuerzos y en el camino le ordenan relevarlo. San Martín había conocido a Güemes en las tertulias de los Escalada, había un parentesco entre la familia Escalada y Güemes, y es ahí donde San Martín empieza a recibir una gran cantidad de información sobre un teatro de operaciones que era el del norte, sobre el cual él no tenía la más mínima idea, ¿no? Esta mentira, esta pavada que se dice de que, de que San Martín diseña el plan de liberación de América del Sur en Europa, no tiene ningún tipo de asidero. San Martín está desesperado, y en la carta se lo dice permanentemente a Belgrano, porque no tiene idea de las características de la geografía, del pueblo, de las propias tropas y del enemigo. El momento en el cual San Martín realmente se da cuenta cuál es el camino para la liberación del Perú, porque Chile estaba todavía en manos patriotas, es cuando está él al frente del Ejército Auxiliar del Perú. Y él va tomando conocimiento de la situación por los informes de Güemes, por los informes de Díaz Vélez, que está en Buenos Aires, y por toda la correspondencia con Belgrano. Hay una gran cantidad de correspondencia durante la marcha. Posiblemente el 20 de enero de 1814 se hayan encontrado en la posta, no la de Yatasto, sino la de las Algarrobas, más al norte, y el 29 de enero le entrega el mando formal del ejército. San Martín ya se encarga de empezar la reorganización de ese ejército que había sido vencido en Vilcapugio y en Ayohuma. Y es ahí donde San Martín puede apreciar verdaderamente la situación estratégica, táctica, de lo que es el Teatro de Operaciones del Norte. Y es ahí donde se empieza a diseñar el mal llamado Plan Continental, porque en ningún documento aparece ese nombre, es en realidad la memoria de Tomás Guido, ¿no? Fíjense lo que le dice Belgrano a San Martín un poco más adelante: la guerra allí no solo la ha de hacer con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes morales, cristianas y religiosas. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Séle de que nada, ni aun en las conversiones más tribales, se falte el respeto de cuanto diga a nuestra santa religión. San Martín, después, ya cuando está preparando el ejército, de lo que se va a llamar, todavía no está oficialmente designado de esa forma, Ejército de los Andes, le va a escribir a Tomás Godoy Cruz, que está por iniciar ya las reuniones del Congreso Tucumán como cabeza de la delegación cuchana, y va a decir de Belgrano, creo que el mayor halago que hubo, ¿no? Es lo más metódico que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moro o Bonaparte en punto a milicia, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Es lo mejor que tenemos en la América del Sur. ¿Sí? Estas cartas entre Belgrano y San Martín son maravillosas, porque San Martín le va a pedir al gobierno que Belgrano quede con él en el norte para ayudarlo, para colaborar con él, y Belgrano va a pedir quedarse con San Martín para aprender, ¿no? En la correspondencia, mientras San Martín va en camino, Belgrano le decía: vuele hacia mí, la revolución está salvada con usted, quiero aprender. Y ahí viene esta famosa frase: nada me enredará para servir, aunque sea en calidad de soldado. Belgrano le pide a San Martín que aunque sea lo deje como soldado, quien había sido comandante
el Ejército Auxiliar del Perú para aprender. Pero el gobierno no hace caso a los pedidos de San Martín y lo va a mandar a Belgrano en misión diplomática. O sea, Belgrano pensemos que estuvo en mayo de 1810 en Buenos Aires, lo mandan a la Banda Oriental, lo mandan al Paraguay, lo mandan a Rosario, lo mandan al Alto Perú, lo encontramos en Tucumán y ahora lo mandan junto con Rivadavia en una misión diplomática a Europa. Como Fernando VII había recuperado el poder en España digamos, con plenos poderes, valga la redundancia, Belgrano va a tratar en esa misión diplomática de retrasar la reacción de Fernando VII contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Va a tratar de hacer una gestión diplomática para evitar el envío de expediciones al Río de la Plata. Y en eso va con Rivadavia. Esa misión diplomática se lleva a cabo durante un tiempo, no logra el resultado esperado, Belgrano vuelve a Buenos Aires. De Buenos Aires, cuando él vuelve, va a Tucumán, donde ya está sesionando el Congreso, que es un congreso con el objetivo de declarar la independencia y sancionar una constitución, organizar el gobierno. El 6 de julio, 3 días antes de la declaración de independencia, él se presenta ante los congresales y le informa lo que está pasando en Europa. Y es ahí en donde él insiste para que realmente nos consideren, digamos seriamente, hay que establecer como forma de gobierno una monarquía temperada, una monarquía parlamentaria. Y en este sentido, Belgrano va a coincidir plenamente con San Martín y con Güemes. Entonces, esa sesión secreta informa la situación en Europa, impulsa en esta salida apenas 29 de 1816 y dice, una vez que se declare la independencia, hay que establecer como forma de gobierno una monarquía constitucional. Es decir, fíjense la actividad de él en tan poco tiempo. Y ahí sí el Congreso de Tucumán, a través del director supremo de Juan Martín de Pueyrredón, va a acceder a los pedidos de San Martín, que lo que él va a plantear, mientras él está todavía formando el ejército, que oficialmente no se llama todavía Ejército de los Andes, que Belgrano quede nuevamente al frente del Ejército Auxiliar del Perú. De esa forma, cuando nosotros analizamos lo que es la estrategia sanmartiniana, no es aislada. San Martín está como gobernador e intendente de Cuyo, con 3 tenientes gobernadores que lo están auxiliando, está preparando lo que se va a convertir en el Ejército de los Andes, pero él sabe que los realistas saben lo que él está haciendo y que van a intentar atacar a ese Ejército de los Andes que está en formación. De hecho, va a haber una expedición muy grande, que es la expedición de la Serna, que viene con 7.000 veteranos, que el objetivo es, ingresando desde el Alto Perú, por Jujuy y por Salta, avanzar hacia Cuyo, destruir al Ejército de los Andes en formación, pasar hacia Córdoba y llegar finalmente a Buenos Aires. Por eso San Martín confía en que ese frente norte va a estar bien protegido, él va a poder terminar de organizar su ejército. ¿Por qué? Porque la vanguardia comandada por Güemes, que opera en Jujuy y Salta, van a cubrir la defensa del sector y va a quedar como fuerza para respaldar eso el Ejército Auxiliar del Perú al mando de Belgrano acantonado en Tucumán. Belgrano apoya la gesta sanmartiniana en Chile, de hecho la columna que avanza más al norte lo hace en gran parte con oficiales provistos por el ejército de Belgrano. La presencia de Belgrano y de Güemes rechaza las invasiones que vienen a intentar destruir el ejército de los Andes, y cuando ese ejército cruza la cordillera, hay otras invasiones que lo que buscan es obligarlo a San Martín a mandar tropas a repasar nuevamente la cordillera para enfrentar la amenaza que viene del norte. Por eso es tan importante en la gesta sanmartiniana la articulación con la figura de Güemes, que la conmemoramos el día 17, la de Belgrano, la de San Martín, la del Congreso de Tucumán y la de Pueyrredón. La de Efemérides parece un hecho aislado y un personaje aislado, pero estos hombres se conocieron, colaboraron, se articularon, superaron toda soberbia. Belgrano creo que es el modelo en este aspecto y pudieron trabajar en conjunto. Sin Belgrano, sin Güemes, sin Pueyrredón, sin el Congreso de Tucumán, hubiera sido prácticamente imposible la gesta sanmartiniana. Pero estos hombres tenían la humildad para entender esto y para ponerse uno al servicio del otro. En todo ese proceso hay un intercambio permanente, correspondencia de Belgrano con San Martín, con Güemes, con Arenales, que son los que van permitiendo a San Martín operar en Chile sin que esos ejércitos que vienen del norte sean una amenaza. De hecho, Güemes muere digamos, apoyando el proyecto sanmartiniano. Ya en 1819, cuando San Martín empieza a preparar la campaña al Perú, Belgrano apoya esto también, y la idea en su momento dentro de ese plan sanmartiniano es que mientras él operaba sobre la costa de Perú,
saliera una fuerza desde el norte, del actual norte argentino, con unidades del Ejército Ciudad del Perú, con Belgrano y con Güemes, avanzaran hacia el Alto Perú para obligar a los realistas a mandar fuerzas a enfrentar esa nueva amenaza. Y de hecho esa misión la cumple Belgrano y Güemes hasta la muerte de ambos. En 1819, Belgrano le hace al Ejército Auxiliar del Perú eh, jurar la Constitución, que abría la puerta para una monarquía justamente atemperada, como él defendía, igual que San Martín, pero ella estaba muy enfermo. Y ahí pide justamente el relevo, porque ella no está en condiciones físicas. Ese ejército después el directorio lo va a convocarlo para defenderlo de la amenaza de las fuerzas de Artigas, que esto deriva en la batalla de Cepeda, y ese ejército prácticamente se disuelve con la sublevación de Arequito. Pero Belgrano ya no está más al frente. Belgrano no estaba en condiciones físicas, viene en una galera que ya prácticamente agonizando, y viene a Buenos Aires ya prácticamente para morir. Esto ocurre un 20 de junio de 1820, en la más absoluta, como le decía, indigencia, teniendo que entregar su reloj, no teniendo ni siquiera el dinero para un entierro. Él va a pedir la humildad de Belgrano ser enterrado afuera del convento de Santo Domingo, vistiendo el hábito de la orden, porque él decía que era un pecador y no merecía estar dentro del convento. La estatua que nosotros vemos, que es tan característica en Plaza de Mayo, recién se inaugura en 1873, y lo que le decía cuando comenzamos esta presentación, recién en 1903 se inaugura el mausoleo que conocemos que está en Santo Domingo. Pensemos la ingratitud de este pueblo que tardó 83 años en hacer un mausoleo para uno de sus padres fundadores. Él no quería ser considerado padre, sino que él decía que alcanzaba con ser, un buen hijo, ¿no? Estas son las imágenes del mausoleo que tenemos en Santo Domingo. ¿Qué más podemos decir de la figura de Belgrano como personaje en esta síntesis que tratamos de hacer? Yo les puedo sintetizar esto que les decía, que a mí siempre me llamó la atención. Primero, que era un hombre con un proyecto de futuro económico muy prometedor. Era uno de los pocos hombres que había estudiado en la universidad, venía de una familia con muchísimos recursos, se podría haber dedicado a su actividad como abogado y le hubiera ido muy bien económicamente. Y sin embargo, nosotros, a partir de 1806, lo encontramos en un acto de servicio continuo. ¿A qué me refiero con esto? La participación en la lucha contra los invasores ingleses en 1806 y 1807, la formación del gobierno del Partido Carlotino para integrar un gobierno autónomo a partir de 1808, la participación en la presión sobre el virrey para la convocatoria del Cabildo Abierto, su rol durante los debates en la Semana de Mayo, su rol como integrante y como vocal de la Junta Provisional Gubernativa, dejó el uniforme civil, se calzó el uniforme del ejército argentino para ir primero a la banda oriental, después al Paraguay, vuelve del Paraguay, va a Rosario, crea la bandera nacional, en medio de todo esto también con una impresionante tarea como educador, como periodista, como formador. Belgrano junto con San Martín entendían perfectamente que una vez que se envainaba la espada, lo que le daba la libertad a los pueblos era el trabajo, era la educación. San Martín era exactamente igual, por eso cuando envainaba la espada que hacía, fundaba bibliotecas y colegios. Belgrano era exactamente igual y creo que por eso los dos también se entendían muy bien. Después de esa campaña al Paraguay, como le decía, lo encontramos creando nuestra enseña patria, a la vera de la Villa del Rosario, a la vera de las Barrancas del Paraná. Después de eso lo encontramos poniéndose al frente del Ejército Auxiliar del Perú, venciendo a los realistas en la batalla de Tucumán y Salta y siendo vencido en Vilcapugio y Ayoma, volviendo al norte. Siempre General Paz decía que si no hubiera sido por Belgrano, las derrotas hubieran sido mucho más graves, ¿no? Y si uno lee las memorias de General Paz, es raro que General Paz tenga un halago hacia alguien. Realmente es muy, muy crítico prácticamente todos los personajes que él encuentra. Cuando uno la lee, no se salva a nadie. Uno de los poquitos que se salva es justamente Belgrano, con el cual tiene unos términos realmente muy, muy, muy positivos. Después de eso, su vuelta a Tucumán, después del fracaso en la segunda campaña al Alto Perú, lo encontramos viajando a Europa en la misión diplomática. Vuelve de Europa, creo que no tuvo tiempo ni de desempacar, que lo mandan desde el puerto directamente a Tucumán.
informa a los congresales, participa de ese Congreso de Tucumán, lo encontramos presente en la Declaración de la Independencia, a pedido de San Martín queda nuevamente al frente del Ejército Auxiliar de Perú, contribuye con la gesta sanmartiniana a Chile y con lo que sería la preparación de la gesta sanmartiniana del Perú, y vuelve a Buenos Aires ya agotado, ya destruido físicamente para morir. Un solo periódico, el del padre Castañeda, hace referencia a su muerte, no va a tener los recursos ni siquiera para tener una lápida, tienen que tomar una mesa de su casa para poder hacer la lápida. Y sin embargo, frente a esta situación que uno hasta le da fastidio por lo injusto que fue la falta de reconocimiento a Belgrano, después la historia le fue haciendo justicia. Tardó un tiempo, pero le hizo justicia. Eh, si yo tengo que hacer referencia a Belgrano, me quedo con dos frases especialmente. Una es la de San Martín. Creo que es el mejor homenaje que se puede hacer a Belgrano, cuando él dijo, es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Y eso lo dijo el Libertador. Y el segundo homenaje que, como decía el coronel mayor, uno está pasando por situaciones difíciles a nivel personal y la experiencia en mis 50 años de vida, hay algo que desde el momento que lo leí lo he tomado como una frase, digamos, como un pilar de lo que tiene que ser el accionar de la vida de una persona. Estamos acostumbrados a que a veces la prudencia se confunde con la cobardía. Estamos acostumbrados muchas veces a hablar y hacer todas las consideraciones antes de hacer algo y no lo terminamos haciendo, ¿no? Ortega y Gasset decía argentinos a las cosas. Y Belgrano tuvo una frase maravillosa, maravillosa, que me parece que muestra lo que tiene que ser un pilar del ideario de vida, que es la vida no se mide por la cantidad de tiempo, sino por lo que realmente es y uno lo que hace. Por eso esa frase maravillosa, cuando lo que estaba en juego era la libertad de la patria, cuando estaba en juego el honor nacional, general, nosotros somos 400 y ellos son 5.000. Belgrano lo mira y con toda tranquilidad le contesta, da lo mismo morir a los 40 que a los 50, carguen, 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 carguen. Charla, conferencia, acción permanente. Nosotros no podemos dejar un minuto. El único absolutamente capaz de ordenarnos el relevo es Dios. Y en el momento en que ordena el relevo es cuando es el último suspiro. Ojalá, ojalá, Dios nos encuentre a cada uno de nosotros como le encontró al general Manuel Belgrano con su último suspiro diciendo la palabra patria. Ese creo que es su legado y por eso un día como hoy lo estamos homenajeando. Muchas gracias. Maravilloso, Sebastián, muchas gracias. La verdad que, bueno, no hay mucho más para agregar, ¿no? Un hombre que murió pobre pero rico en valores, que es lo que rescatamos. Bueno, están casi todas las cámaras apagadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que le quieran transmitir al licenciado Miranda. Pueden abrir el micrófono y directamente hacen la pregunta. Bueno, no veo ninguna, Sebastián. Esto, Bueno, a ver si Guido, abriste la cámara y el micrófono. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por la conferencia, la verdad que muy, muy bueno. Le quería preguntar a Sebastián sobre las cartas entre San Martín y Belgrano, si están recopiladas en algún lado, en algún lugar donde se puedan leer. y nosotros hemos publicado justamente cuando el coronel mayor Camili estaba en la Escuela Superior de Guerra Conjunta como director. Si no me equivoco, es muy probable que esté en la página de la UNDEF, de la Universidad Nacional de la Defensa. Hay un artículo que es la amistad o el vínculo, no me acuerdo el nombre, entre San Martín y Belgrano, y está compilada toda esa correspondencia. Ah, bien. Bueno, Fíjate, entrar en la página de la UNDEF, a que la creo página. que, si no me equivoco, el libro que se hizo en su momento, que fue para el. Miren, una anécdota particular. Ese momento era en el momento que fue el bicentenario por el tema pandemia, supuesta pandemia, y me acuerdo que estaba el coronel mayor Camili en la Escuela Superior de Guerra Conjunta,
Y lo primero que dijo es cómo no vamos a dejar de homenajearlo a Belgrano. Se hizo un ciclo de conferencias espectaculares, fuimos igual a la guerra, se sacó un libro, una publicación homenajeando a Belgrano, y antes hizo lo mismo con Güemes, bueno, y justamente esta nota sobre lo que es el intercambio de correspondencia entre San Martín y Belgrano se encuentra creo que hoy, mira, lo tenés subido en la página de la UNDEF, y si no, conectate con el Evan y te lo mando mandá un correo al Evan que me lo reenvíen y te lo mando con todo gusto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Por De nada. supuesto, Guido, mandanos un mail a Elevan, a la secretaría, que se lo reenviamos al licenciado, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, por favor. Gabriel, ¿algo para agregar? No, solamente reiterar el agradecimiento, reiterar el homenaje y nada, recordar ese 2020 donde hicimos el recordatorio y una gran movida por el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Pero bueno, como siempre, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y con eh, la comprensión de solamente aquellos que tienen la bandera en el corazón, ¿no? Así que bueno, pero esto es lo que uno se lleva como satisfacción a lo largo de la vida. Así que gracias nuevamente, Vos sabés, Sebastián. Gabriel, que me permite una cosita más, ¿no? Esto que les digo de esta frase maravillosa de Belgrano. Cuando fue en el 21, estábamos saliendo de la pandemia. Y me acuerdo que ahora, homenajeando a Güemes, una figura tan vinculada a Belgrano, en el monumento a Güemes en la ciudad, a las 9 de la noche estaba yo solo, Sí, con una bandera, un frío de locos, no me acuerdo más, no me olvido más esa anécdota, la luz apagada, colgué mi bandera, de rato empezaron a caer unos gauchos salteños, hicimos un fogón improvisado, vino la policía de la ciudad de Buenos Aires porque había unos vecinos que decían que había unos vagos que estaban haciendo fuego en el parque público y le explicamos a los agentes que no éramos unos vagos, sino que veníamos a homenajear a nuestro general. Lo invitamos a quedarse, él nos agradeció y nos pidió por favor que después apagáramos el fuego. No estaban prendidas las luces, los salteños arrimaron sus autos, prendieron los focos, y no me olvido más, se hizo un discurso improvisado y el gaucho, el salteño, saca una botella de caña, gira hacia la imagen de Güemes, tira un chorro de agua y dice, el primer trago es para usted, a su salud, mi general. ¿Qué quiero decir con esta anécdota tan fuerte para mí que me emociona, que me tocó vivir? No esperemos, o sea, que venga el gran acto, que vengan autoridades o no. Si vienen buenísimo y es excelente y lo celebramos. Y si no viene, se hará con la bandera que colguemos nosotros, con los faroles de los autos, con el himno que saldrá de un celular, con una botella de caña y con un poncho. Ese es lo que yo les quería transmitir. Da lo mismo morir a los 40 que a los 50, carguen. Hay que cargar, hacer. No importa la pandemia, no podíamos nosotros, cuando estábamos, me acuerdo, con el coronel mayor, decir, estamos hablando de Belgrano y nos vamos a asustar porque hay un virus dando vuelta. Y si nos pasa algo con ese virus, que nos pase haciendo un homenaje a Belgrano, ¿qué pretendemos? ¿Morirnos mientras estamos en casa mirando una serie de Netflix? Ese es el espíritu belgraniano. No le importó absolutamente nada, porque si sabía que entregaba la vida, lo entregaba por una causa noble. Y ese fuego que tenía Belgrano, acompañado por esa humildad, es un norte, es un faro que tenemos, esa pasión, ese amor por la patria, que lo animó a lo largo de toda su vida, es lo que tenemos que nosotros transmitir. Es un fuego que se tiene que propagar como un incendio para las futuras generaciones y para las actuales. No nos pueden quitar nunca eso. Y por eso tenemos que estar firmes en cada efemérides, en cada momento, en cada acto nuestro, destacando eso. No nos pueden volver a convertir, como decía el célebre Ricardo Paz, dejar de ser una raza con los valores de los guerreros para convertirnos en una de mercaderes. Esa es la Argentina eterna, esa es la Argentina heredera de los tercios, de los Austrias, esa es la Argentina heredera de los conquistadores, de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de los héroes de la Vuelta Obligada y los héroes de Malvinas. muchas gracias. Maravilloso homenaje para el cierre de esta jornada, de este día, de feliz día de la bandera, como digo yo, la más linda de todas, la bandera argentina. Muchísimas gracias, gracias Sebastián, y gracias a todos los que han participado. Que tengan, Saludos para todos y un aplauso virtual así a Sebastián, por a la supuesto. distancia. Eso es lo que tiene de ingrato este medio, ¿no? No, Sebastián, puede- una preguntita más. hay una Sí, pregunta, hay una pregunta. Eh,
cuál puede ser el mejor autor para leer, para estudiar a Belgrano, de libros que se consigan? Y es complicado porque No hay mucho escrito sobre Belgrano, ¿no? no, vos sabés que me llamó la atención cuando uno googlea, eh, igual que San Martín, uno encuentra toda la runfla de chantas, que los habituales, los que venden, venden humo. eh, No te podría decir, hay una obra ahora que tiene muchos años que es del Círculo Militar, pero no recuerdo en este momento el autor. Eh, si querés te la mando en el mail porque no la tengo ahora en la cabeza. Hay un libro, Perdón, lo primero mira, que habría que hacer es, Guido, podés leer la autobiografía aguardame un de segundo, espera, porque las memorias de Belgrano, que están yo escritas tengo y la biblioteca a mano. están Espera. publicadas. Ah, bueno, bien, Esa es la bien. memoria, es muy importante porque él escribe de puño y letra. Llega hasta la campaña del Paraguay. No sé por qué, él corta después de la campaña del Paraguay, no escribe, pero muy rico todo lo que vas a encontrar ahí anterior, ¿no? Toda su vida anterior, y es de propia fuente. Y después hay distintos periodos estudiados. Mira, Ahí tiene Sebastián. el de Manrique Sago, es un libro bueno porque tiene una compilación de autores que trabajan todas las facetas de Belgrano. Llaman Manuel Belgrano los ideales de la patria. Pero hay otra biografía muy buena, bastante antigua del Círculo Militar, que te debo el nombre, si querés te lo contesto en el correo mismo en que te mando este material. Sí, sí. De Manrique Sago, que hay dos versiones, hay una que es un poquito más amplia, tiene muy buena también la parte de ilustración, de iconografía de Belgrano, pero ese a mí me gustó porque te toca cada una de las facetas de él como periodista, como economista, como Perdóname, militar. ¿no? Tenemos el libro que Sí. escribimos juntos, El legado de Manuel Belgrano, que es de la UNDEF. Acá hay varios autores. Y el libro que sacamos cuando hicimos el homenaje a Belgrano en la Escuela de Guerra, que se llama Belgrano, Arquetipo de la Patria, donde escribe, entre otros, Sebastián Miranda y yo y otros profesores de la Escuela de Guerra. Eh, Ese lo podés bajar en la página de la UNDEF. Está en la página, los dos están en la página de la UNDEF o de la Escuela de Guerra, y si no, te lo mandamos nosotros. Bien, bien. Pero ha sido sectorizado Belgrano y bien valdría, es un buen desafío, bien valdría hacer una cosa uniforme, ¿no? Que lo tengo ahí en la lista de los pendientes, porque yo he escrito distintas cosas de la vida de Belgrano y sería bueno reunirlas en un volumen, ¿no? Eh, Así que en la prensa del 20 de junio del 2020 van a encontrar un artículo mío o varios artículos sobre Belgrano a lo largo de estos años, sobre la bandera y sobre Belgrano, en la prensa web. Ahí lo pueden buscar. Ponen la prensa y ponen el apellido. ¿Está bien? Y salen todos los artículos sobre Belgrano. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que, bueno, esta disertación va a estar junto con la de Güemes, colgada en nuestro canal de YouTube, así que para quien quiera volver a verla, sobre todo por toda la información que Sebastián fue compartiendo, va a estar a partir del día de mañana cargada en nuestro canal de YouTube. Bueno, buenas noches, Eva, gracias, gracias Claudia, gracias a todos los amigos.